Bueno, buenas tardes a todos, muchas gracias por asistir a esta charla, muchas gracias a Carlos Paz por ofrecernos esta oportunidad. Y bueno, él me invitó aquí para hablar un poquito de las conexiones que tenía la Navidad con lo que es Persia. Y realmente, pues sí, para lo que son los españoles puede ser un poco sorprendente, porque realmente las conexiones son bastantes y muy desconocidas aquí en España. Yo a veces pienso que el paganismo que más ha influido en las religiones abrahámicas, sin duda, es el paganismo persa, ¿no? Porque sus rastros se puede ver en muchas, en lo que voy a hablar, por ejemplo, hoy, desde lo que es la angeología, la demonología, todo eso tiene sus raíces más profundas en Persia. No olvidemos, por ejemplo, la influencia que tuvo Persia cuando lo que son la liberación de los judíos en Babilonia en el siglo VI a.C. de la mano de Ciro el Grande, ¿no? Eso se puede ver en lo que es el Antiguo Testamento, ¿no? O lo que son la parte de los profetas menores de la Biblia, es la parte de lo que es el periodo de influencia persia, ¿no? Que incluso la lengua hebrea en aquella época se atiborró de persa. Hay estudios sobre ese tema, lo que es la influencia de la lengua persa en lo que es en ese periodo de los profetas menores. No hay que dejar de recordar en este sentido, por ejemplo, como el profeta Daniel del Antiguo Testamento está enterrado en Irán, o por ejemplo Esther y Mardoqueo, también dos personajes muy importantes de la Biblia, que Esther tiene su propio libro, también está enterrado en Irán. Incluso el profeta Habacuc, los que más o menos conocen la Biblia, aunque es un profeta menor, más desconocido, no es tan conocido como Daniel, pero también está enterrado en un pueblo cerca de Hamadán. Es una mezquita, que ahora es una mezquita, pero claramente eso hace 1000 años era una sinagoga, ¿no? Y por ejemplo, en sitios como Hamadán, cuando uno ve por ejemplo las crónicas de la historia, yo creo que hace 1000 años, aunque eso no lo he podido comprobar, pero a mí me da la sensación de que hace 1000 años en Hamadán había más judíos que musulmanes, ¿no? O sea que Persia siempre ha estado allí. Y ahora, volviendo a lo que es, ¿qué relación? Yo tengo dos discursos que dar, uno sobre lo que es la Nochebuena y el otro sobre los Reyes Magos. Realmente los dos son interesantes. Voy a empezar por lo que es la Nochebuena. La Nochebuena en realidad se trata, yo he traído aquí algunas fotos para que vean, es algo que el origen es mitraico. Muchos pensarán, ¿qué es el mitraísmo? El mitraísmo es una religión muy antigua que no se sabe muy bien los orígenes. Parece ser, bueno, era un dios menor indo-iranio que pasa al panteón indio y al panteón iranio, pero aparece, aquí vemos a una representación del dios Mitra del Rig Veda, que estamos hablando más o menos de 1000 antes de Cristo, ¿no? Pero parece ser que Mitra es más antiguo todavía, porque no, más que un dios indo-iranio era un dios indoeuropeo, porque aparecen en inscripciones hititas del 1400 a.C., que aparece el dios Mitra como el mediador de un pacto que hicieron en una guerra los hititas contra los mitanios. Nos movemos ahora en lo que es Anatolia en 1400 a.C. O sea, es más antiguo aún todavía que esas representaciones que hay en el Rig Veda. Pero ¿qué ocurrió? Ya sabemos que los que nos movemos en el mundo iranio, el mundo indo-iranio se separó, se desgajó más o menos en una fecha muy incierta, no se sabe cuándo, en el 1000 a.C., se quedaron los iranios, se quedaron en lo que es la meseta del Irán, y los indios emigraron más hacia lo que es la India actualmente. Y Mitra se quedó en el mundo indio como Mitra Varuna, y en el mundo iranio adquirió otra forma, otra Mitra Ahura, ¿no? Que los iranios hacen nacer al dios Mitra de una virgen, Anahita, y posteriormente, más o menos en el 600 o el 500 a.C., cuando empieza, digamos, a surgir en lo que es el zoroastrismo, y el zoroastrismo de Zoroastro empieza a dominar la meseta irania, ¿qué es lo que hace el zoroastrismo? El zoroastrismo no expulsa el mitraísmo, sino que lo digiere, lo hace suyo, y ahora convierte
tanto al dios Mitra como a su madre Anahita en dioses menores dentro de lo que es el panteón zoroastra. Eso, curiosamente, en un proceso bastante desconocido, la religión mitraica fue en el mundo iranio a menos, cada vez a menos, y el dios Mitra pasó a ser un dios menor del panteón zoroastra. Es más, por ejemplo, en la época aqueménida, es decir, entre los siglos VI y al siglo IV, no se sabe mucho del mitraísmo, qué es lo que pasó. Realmente, por ejemplo, solo tenemos una mención que el rey Artajerjes I, creo que era, una vez coge, eso lo cuentan los griegos, que jura por el dios Mitra una cosa, pero parece ser que es la única mención que tenemos. Sin embargo, luego, de una forma que, en un proceso que también desconocemos, cuando desaparece el mundo aquemenida y aparecen los arsácidas, allá por el siglo III a.C., los arsácidas vuelven a levantar ese culto mitraico. Y claro, los arsácidas nos estamos moviendo en lo que es Anatolia. Y nos estamos moviendo en una época en que los persas y los romanos tenían una relación muy estrecha, no precisamente amistosa, sino de guerra, relaciones bélicas, que se prolongaron durante 6 siglos, porque incluso cuando Persia cambió de lo que es dinastía, pasó de los partos a los sasánidas, se hubieron en guerra prácticamente hasta casi la llegada de los árabes en el siglo VII, ¿no? Y ahora parece ser que en ese proceso de lo que es de las guerras, los romanos cogen esa religión, el mitraísmo. Pasa a las legiones romanas. Hay algunas teorías, por ejemplo, está la teoría del contacto bélico. Ya sabemos que eso ha pasado también en otras ocasiones, en otras culturas. Por ejemplo, la conversión al cristianismo de los países nórdicos también fue por la guerra contra Roma. Fue como una penetración muy paulatina que los países nórdicos, aunque estaban en guerra contra todo eso, pero fueron, digamos, adquiriendo el cristianismo con las guerras contra los cristianos del sur de Europa, ¿no? Pues también aquí pasó lo mismo, ¿no? Esas guerras produjeron, digamos, esa influencia, y el cristianismo pasó a las legiones romanas. Hay otros, por ejemplo, Plutarco cuenta de que en realidad fue un pirata arsácida mitraico que llevó eso a Roma. Pero eso parece muy poco comprobable. Lo más posible es que fuera, porque eso sí que se sabe, fue a través de lo que son las legiones romanas que el mitraísmo empezó a causar furor en Roma, mientras en Persia iba en decadencia, porque aunque hubo un auge del mitraísmo en la época arsácida, pero los arsácidas cada vez eran más zoroastrianos y cada vez apostaban por el zoroastrismo, aparte de que cada vez estaban más helenizados, ¿no? Así que el mitraísmo iba para abajo en Irán, pero iba para arriba a lo que en el mundo romano, hasta tal punto que, bueno, ya cuando nos movemos entre los siglos II y IV, en el siglo II había un auge grandísimo de lo que era el culto mitraico en Roma, de tal forma que los romanos lo extendieron a todas las provincias romanas, entre ellas España y Bretaña. Y aquí en España hemos encontrado mitreos es como se le llaman a las iglesias estas mitraicas. Creo que aquí tenemos 2 mitreos, pero también los hay en Bretaña, por todo el mundo romano. O sea, y sabemos por las crónicas romanas que el auge que se dio en Roma, lo que es el culto mitraico, solo en Roma, hablo de ciudad de Roma, no Roma. Ciudad de Roma había más de 600 templos. He traído aquí algunas fotos de esto, de los templos. ¿Y qué ocurre con este dios Mitra? Claro, el dios Mitra, aquí lo vemos. El dios Mitra el mitraísmo es una religión que tiene muchas concomitancias con el cristianismo. O sea, el cristianismo, por influencia de ahí, pagana, lo ha tomado de ahí. Tiene Eucaristía, ascensión, y tiene parusía. La Eucaristía también, el dios Mitra, antes de subir al cielo,
tuvo una cena con sus 12 apóstoles. El dios Mitra también nace en una cueva. Los primeros que ven al dios Mitra cuando nace en esa cueva eran unos pastores que estaban por los alrededores. Fíjense la cantidad de cosas que tienen parecidas. Y también el dios Mitra volverá al final de los tiempos para restablecer la justicia divina, y los que son mitraicos estarán protegidos por el fuego que va a llover del cielo, ¿no? Hasta ese punto, fijarse todas las concomitancias que tiene. Pero aquí, a lo que vamos. ¿Cuándo nace el dios Mitra? El dios Mitra nace el 20 de diciembre. Nace el 20 de diciembre y, claro, aquí estamos en una época que el cristianismo el mitraísmo en Roma era tan importante que prácticamente se puede decir que era la única religión en Roma que le hacía con la competencia real al cristianismo, porque las demás era la única religión pagana que le hacía la competencia al cristianismo. Y claro, ¿qué ocurre? Roma va, digamos, cristianizándose poco a poco, y cuando ya en el 325 se declara lo que es el cristianismo como la religión del imperio, había allí unas celebraciones que eran las Saturnales. Las Saturnales se empezaban el 20 de diciembre con el equinoccio de invierno. Olvidé decir una cosa que es importante: cuando los romanos toman la religión mitraica, la romanizan, es decir, hacen otra identidad del dios Mitra y lo convierten en el Sol Invictus. Eso tiene su porqué, porque según la mitología irania, Mitra había luchado contra el Sol para hacerse, digamos, con el reino de la luz en la Tierra. Y en esa guerra, digamos, os voy a enseñar alguna cosa bastante curiosa, y en esa guerra final Mitra acaba venciendo al Sol. Pero lo vence, pero siempre van juntos. O sea, en este dualismo, el Sol es el Sol y Mitra son los rayos del Sol. Entonces eso también tiene que ver con el tema de cómo se dice Mitra en persa, es Mehr. Y Mehr da la casualidad que en persa significa tanto Mitra como Sol. Entonces cuando los romanos toman eso, convierten a Mitra en el Sol Invictus, que lo llevaba en los estandartes de la guerra. Había un dibujo del Sol, que eso representaba a Mitra. Bueno, entonces el nacimiento de Mitra se celebraba en Roma por todo lo alto, como nuestra Navidad. Se celebraba en Roma por todo lo alto, e incluso el mismo gobierno romano y todo eso ponían mesas grandes y bebidas y todo para que la gente comiera gratis. Lo regalaba al Estado, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? En el siglo III en el siglo IV se convierte al cristianismo, y el proceso fue, digo, bueno, pues ¿cómo vamos a renunciar a estas fiestas tan fastuosas, ¿no? En las que comemos y bebemos, ¿no? Pues dice, bueno, pues no pasa nada, pues en lugar de nacer Mitra, nace Jesús. Y como dijo antes Carlos, pues Jesús no nació seguramente en invierno, ¿no? Se nació, al parecer era en abril o en primavera. Entonces, pero eso daba igual, lo importante era no perder esa festividad, y eso es el origen de nuestra Nochebuena, que además en Irán, que hoy se sigue celebrando lo que es la noche de Yaldó, que Yaldó significa en siriaco, significa nacimiento, es decir, el nacimiento de Mitra, que luego los romanos lo convirtieron tanto en el nacimiento de Mitra como del Sol, ¿no? Se celebra muy parecido aquí lo que es nuestra Nochebuena. La familia se reúne alrededor de una ropa camilla, con una estufa, y allí pues comen, beben, y los abuelos cuentan sus batallitas de joven y todo eso. O sea, eso es, parece mentira, pero es así. Incluso la palabra domingo, domingo es el día del sol. Y ese día del sol es por Mitra, por el mitraísmo. Bueno, eso es... quería enseñar una foto y paso a los Reyes Magos. Esta, por ejemplo, esta de aquí es Mitra, este es Ardeshir II, y esta es Ahura Mazda, y está siendo investido. Pero esta es la única imagen iconográfica que tenemos de Mitra en la época sasánida, de investir a los reyes.
esto, fijarse en lo interesante que es. ¿Lo veis? Esto es una esvástica, ¿no? Esto es un collar que se ha encontrado en Irán. Un collar de oro, del más o menos fechado en el año 900 o 1000 a.C., ¿vale? ¿Y por qué la esvástica? El origen de la esvástica es este, porque representa la lucha de Mitra contra el sol. Entonces, Mitra luchó contra el sol y y le dobló sus rayos. Le dobló sus rayos y ese es el origen de la tristemente famosa esvástica. Que no sé por qué luego los nazis cogieron ese símbolo, pero fijarse en la antigüedad que tiene ese símbolo. Esa es una representación del dios Mitra, romana, encontrada en un nitreo en Roma. Fijarse cómo mata al toro. Ese toro es el que lleva los pecados de todo el mundo y Mitra perseguía ese toro y al final lo encuentra en una cueva y mata al toro para perdonar, digamos, redimir los pecados de la humanidad. Otra concomitancia con el cristianismo. Otra representación de Mitra, esa representación es la más conocida, la que más se repite en el mundo romano de Mitra. Y eso es un mitreo encontrado en Roma. Los mitreos normalmente son sótanos, cuevas, porque los romanos convirtieron este culto en un culto mistérico. Bueno, eso en cuanto a lo que es la Nochebuena. Ahora vamos a los Reyes Magos. Bueno, los Reyes Magos es de esos, digamos, misterios teológicos que todavía no han llegado los teólogos a ningún acuerdo de lo que podría ser, ¿no? Pero realmente el hecho de que casi seguro que eran, vamos, yo para mí lo doy por hecho, eran persas, seguramente que sí, por lo que voy a contar ahora. Solo aparecen en la Biblia una vez, que solo es en el Evangelio de San Mateo, ¿no? Cuando está hablando de lo que es el nacimiento de Jesús y dijo que dice la palabra magos de Oriente. No dice ni reyes, ni que eran 3, ni que eran 4, ni 5, simplemente los magos de Oriente. Claro, la palabra magos, en griego magos, siempre está asociada a lo que son los mayús, los zoroastrianos de Persia. Pero magos también en esa época tenía la acepción de astrólogos. Por eso también el tema de lo que es la estrella de Belén. Y ahí eso también ha causado mucha conclusión. Aparte el único evangelio que habla de los magos de Oriente es el de Mateo, pero también los apócrifos, hay algunos, como por ejemplo el evangelio de Santo Tomás, el evangelio de la infancia, habla incluso con más detalle. El hecho de que dijeran magos de Oriente, también ese Oriente ha dado pistas a que ese Oriente se refiriera a Persia, porque para los judíos de aquella época, Oriente, digamos, significaba dos cosas fundamentalmente. Una era Persia y la otra era Babilonia. Entonces aquí ha habido también unas dudas de si podría ser Persia o Babilonia, porque en Babilonia había una escuela del Midrash judío que todavía se mantuvo incluso hasta el siglo VIII, o sea que en ese siglo todavía existía, y entonces no se sabía si realmente se refería a sabios de esa escuela. El hecho de que se haya convertido en 3 es por el tema de los regalos, porque como eran 3 regalos, pues entonces se ha dado por hecho, bueno, eso fue una promulgación creo que de León I en el siglo VI, el Papa León I que dijo, los Reyes Magos a partir de ahora son 3, pero hay representaciones de los Reyes Magos con 3, con 2, con 4, y los armenios cristianos dicen que eran 12 Reyes Magos los que había. El caso es que no se sabía. Incluso los armenios llegan a decir que cada uno de ellos vienen con una legión de soldados, ¿no? Y en cuanto a lo que es la procedencia, claro, la procedencia es de Oriente, pero si vemos los nombres, vemos 3 nombres, Melchor, Gaspar y Baltasar.
Melchor parece ser que viene de Manuché, que es un nombre persa que significa rostro del paraíso, pero también hay algunos que dicen que viene de Melchior, que significa nuestra luz en hebreo. Gaspar claramente es un nombre alsácida, y ahora aquí el misterio es Baltasar, porque Baltasar es un nombre babilonio, es Bukhtu-Nasr, es la deformación de Bukhtu-Nasr, que es el mismo Nabucodonosor, solo que Nabucodonosor tiene dos derivaciones, o sea, Bukhtu-Nasr, que como se dice en babilónico, tiene dos derivaciones. Una es Nabucodonosor, el famoso, tristemente famoso Nabucodonosor del Antiguo Testamento, y el Baltasar de los Reyes Magos, o sea, uno muy bueno y el otro muy malo, ¿no? Pero claro, cuando uno ve esto, ve, por ejemplo, la tradición siríaca, cada tradición tiene unos nombres diferentes para esos reyes. Los armenios tienen unos nombres, nosotros aquí en Occidente tenemos Melchor, Gaspar y Baltasar, y luego hay la tradición siríaca, que para mí es incluso la más cercana. Los tres nombres son persas, claramente, ¿no? Y eso realmente da una posibilidad muy grande a que sean de Irán. Vamos a ver aquí unas representaciones, y al final voy a hablar de dónde están enterrados, que eso es muy interesante, que antes Carlos dijo Colonia. No está ahí. Vale. Yo creo que no. Esta es la representación más antigua que tenemos de los Reyes Magos. Hasta hace 50 años era otra, pero esta se encontró en las catacumbas de Roma en el año, creo que 2005, por ahí. Se encontró esto, Severa, que es el nombre de esta mujer de aquí, Severa in Deus vivas, vive en Dios. Y vemos aquí a la Virgen María con los tres Reyes Magos llevando, nada más que por la vestimenta claramente son el invierno. ¿Lo veis? Que llevan como faldas. Bueno, esas vestimentas claramente son persas, sin ninguna duda, ¿no? Y esto es del siglo III. Es una tumba del siglo III, encontrada en la catacumba de Roma. Fijarse en la estrella, María, José y el niño. Esto también se han encontrado en las catacumbas de Roma. Vemos a la Virgen María en medio, ¿lo veis? Y aquí los Reyes Magos son solo dos. Esto estamos en el siglo V. 5 o 6, no recuerdo. Y esta imagen es muy importante, porque esta imagen, datada del 565, de una iglesia que era arriana y que luego era católica, y aquí es la primera vez donde aparecen los Reyes Magos con los nombres Melchor, Gaspar y Baltasar, ¿lo veis? Y esas vestimentas son claramente persas, sin ninguna duda, excepto el gorro, que es un gorro frigio. Frigio es un pueblo que estaba en Anatolia, por aquella época. ¿Lo veis? Y ahí se ve los presentes. Y aquí vemos el relicario donde supuestamente reposan los restos de los tres Reyes Magos en la Catedral de Colonia de Alemania. Recordemos que la Catedral de Colonia de Alemania se erigió por ese relicario, porque allí se encontraron los restos de los tres Reyes Magos coronados. Lo encontró una santa, creo que fue en Saba, y se los llevó, eso dice la tradición, se los llevó a Alemania, vía Palestina, luego a Italia y luego a Alemania, y alrededor de ese relicario se construyó la Catedral de Colonia, que tardaron más de 600 años en construirla. Pasó un poquito parecido a lo que pasó con el santuario del Imam Reza en Irán. El santuario de Imam Reza, que es el único imam chií enterrado en Irán, era un simple santuario en el siglo IX, ¿no? Y a partir de ahí, durante todo ese tiempo se ha ido cada vez erigiendo más cosas, y ahora se puede decir que aquello es una ciudad pequeña en lugar de un santuario, ¿no? Y aquí, en esta iglesia, en este monasterio que está en Grecia, es donde se guarda otro relicario relacionado con los Reyes Magos, que son los tres regalos que le llevó al niño Jesús. La mirra, el oro, la mirra, el incienso. Allí hay un relicario muy grande y que está ahí, bueno, vete tú a saber lo que será eso, ¿no? Pero ellos dicen que eran los tres regalos que se le llevó a Jesús. Eso también es otra imagen de los Reyes Magos del siglo VI y otra. Vale. Y ahora vamos a ver el tema de dónde está enterrado. Bueno, en Irán hay una ciudad que se llama Sabeh, que está unos 100 kilómetros al sur de Teherán. Tenemos
un testimonio que para mí es muy valioso. Es de Marco Polo. Marco Polo visitó esa ciudad en 1270 y en su libro de viaje dice esto. En Persia se encuentra la ciudad de Saba, o sea, Sabe, la ciudad de Saba, de donde salieron los reyes magos para adorar a Jesucristo. En esta ciudad están enterrados en 3 grandes y hermosas tumbas, una al lado de la otra, una al lado de la otra. Y encima de ellos hay un edificio cuadrado, cuidadosamente conservado. Los cuerpos están todavía enteros, con el pelo y la barba. Eso dijo Marco Polo en 1270 cuando pasó por Sobé. Eso habría que mirar, porque yo he escuchado de tu padre que me contó, pues sí, hay una aldea cerca de Sobé, su padre es de Sobé, que me lo dijo. Dice, hay una aldea cerca de Sobé que la gente, y ahí hay una cosa, un edificio muy ruinoso y un poco raro. Y la gente dice que ahí están enterrados los 3 reyes magos que visitaron a Jesucristo. Y eso siempre hay que escucharlo, porque el testimonio de los aldeanos, de los lugareños, en Oriente Medio ha dado muchas sorpresas. El rey Tirídates del Ponto, el famoso ese rey Arsácida que convertía todo en oro, lo que tocaba, eso fue también encontrado en Turquía, en la actual Turquía, porque decían que los lugareños decían, había un montículo ahí que decía, ahí está enterrado el rey Midas, ¿no? Le llamaba rey Midas. Y dice, ¿eso qué lo dice? Oh, todo el mundo lo sabe, ¿no? Y entonces los franceses fueron allí con el pico y allí se encontró a rey Midas, ¿no? O sea, es algo que habría que mirar y aquí es donde lo dejo, porque para mí el testimonio este de Marco Polo vale mucho más, porque además Marco Polo sabía persa y podía hablar con la gente y escuchar lo que decía la gente. Ahí en esa imagen salen los 3 reyes con corona. Sí. Y eso no se sabe. Según el paganismo, uno era negro, con turbante. El negro aparece en el siglo XV en Europa. La primera referencia que tenemos a un rey mago negro es del siglo, creo que XIII, pero no es en Europa, es en Oriente, claro. En Oriente. Pero claro, ¿por qué lo hacen negro? Lo hacen negro para dar a entender que el cristianismo para todo es una religión ecuménica y es para todas las razas. Y también es curioso porque también se puede decir que con eso de hacer a los adoradores de Jesús reyes persas que ni siquiera tenían una religión abrahámica, que eran zoroastrianos, era también una forma de decir que esta religión es para todo el mundo, para los gentiles también, incluso para aquellos que no tienen una fe abrahámica. En la Biblia dice que vinieron 3 reyes de Oriente. De Oriente. Y ahí se queda. Y ahí se queda. Reyes no, magos de Oriente. Magos de Oriente. Sí, magos de Oriente. Y yo creo que por los nombres, por lo de Sobé y por muchas cosas, por las vestimentas, todo eso indica que eran persas. Eran persas. Bueno, si hay alguna pregunta. Sí, vale.